compartir con ustedes desde un punto de vista básico un tema con relación a materia, peso, energía y sus transformaciones. Antes de iniciar con el desarrollo de contenido, tú que estás ahí viendo el video, ¿qué es lo que observas en el entorno tuyo? Dirás, una radio, una tele, una silla, etc. ¿Gracias a qué? Gracias a los sentidos, ¿verdad? Entonces, los sentidos nos informan de la existencia de una serie de objetos constituidos por ciertas sustancias. Una mesa de madera, el libro de papel, la lámpara de cristal, el aire de distintos gases, entre otros. Materia. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. En consecuencia, se puede apreciar con los sentidos. Masa. Cada objeto está hecho de una materia determinada y todos los objetos no tienen la misma cantidad. Unos están hechos con más materia que otros. Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es constante, es invariable. Es decir, en la Tierra o en la Luna, la masa sigue siendo la misma. La unidad de masa aceptada internacionalmente es el kilogramo. El instrumento que mide la masa de un objeto se denomina balanza. Peso. Cuando la masa o cantidad de materia de un cuerpo se sitúa en el sistema gravitatorio terrestre, aparece una fuerza denominada peso. Entonces, el peso es la fuerza con que atrae el planeta a los cuerpos hacia su centro. Es decir, es variable porque está en función de la gravedad. El instrumento que mide el peso de un objeto se denomina dinamómetro o romanilla. Ahora pasemos a la fórmula sobre la masa y el peso. La fórmula para la masa es igual peso sobre gravedad. La fórmula para el peso es igual masa por la gravedad. Ahora pasemos a explicar la siguiente tabla. Tenemos masa, gravedad y peso. Si la masa está en kilogramos multiplicada por la gravedad, que está en metros sobre segundo al cuadrado, nos da como resultado Newton, que se denota con la letra N. Si la masa está en gramos multiplicada por la gravedad, que es centímetro sobre segundo al cuadrado, nos da dinas. La gravedad es igual a la aceleración. Como tú sabes, la gravedad fue estudiada por primera vez por Isaac Newton. El rumor dice que él estudió la gravedad cuando vio caer una manzana del árbol. La gravedad en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Si vemos en la siguiente tabla, la aceleración de la gravedad superficial dada en metros sobre segundo al cuadrado en diferentes planetas no son las mismas. En Mercurio podemos ver que la gravedad es de 3.73, en Venus es de 8.83, en la Tierra es de 9.81, en Marte es de 3.73 y en Júpiter es de 25.9, en Saturno es de 11.1, en Urano es de 10.5, en Neptuno es de 10.6 y por último en Plutón es de 0.62 metros sobre segundo al cuadrado.
A continuación resolveremos algunos problemas de peso, masa y gravedad. Empezamos con el primer problema. Un atleta tiene una masa de 70 kilogramos. Hallar su peso en la superficie de la madre tierra, siendo la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Anotamos los datos del problema. Primero la masa, que se representa con la letra M, donde la masa es igual a 70 kilogramos. Luego, para hallar el peso se necesita de la gravedad, donde la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente vendría a ser la incógnita del peso. Para poder calcular el peso nos basamos en la siguiente fórmula, donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazamos los datos, donde la masa es igual a 70 kilogramos multiplicada por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes de 70 por 9.81 en la calculadora. Nos da como resultado de 686.7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Les muestro esta tablita. ¿Por qué? Porque dada la masa en kilogramos multiplicada por la gravedad de metros sobre segundo al cuadrado, nos da como resultado en Newton. Entonces, el resultado vendría a ser de 686.7 Newton, que se denota con la letra N. Para poder verificar el resultado, agarramos lo que es la calculadora y nos pondremos a verificar. Anotamos los coeficientes: 70 por la gravedad, que es de 9.81, nos da en fracciones. Apretamos esta teclita y el resultado vendría a ser de 686.7, que efectivamente vendría a ser el peso del atleta. Nos vamos al siguiente problema. ¿Cuál es el peso de un caballo cuya masa en la madre tierra es de 310 kilogramos? Resolvemos. Anotamos los datos. Como masa tenemos que es igual a 310 kilogramos. Para poder hallar el peso se necesita de la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como incógnita vendría a ser el peso. Para poder calcular el peso, ya como anteriormente dijimos, nos basamos en la siguiente fórmula, donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazamos estos datos, donde la masa es igual a 310 kilogramos multiplicada por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes de 310 por 9.81 en la calculadora. Como resultado nos da en peso de 3041 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el resultado vendría a ser de 3041.1 Newton. Ya como dije anteriormente, de que Newton vendría a ser cuando la masa es dada en kilogramos, que vendría a ser kilogramos, multiplicado por la gravedad, que vendría a ser metros sobre segundo al cuadrado, y como resultado nos da Newton. Para poder verificar el resultado, nuevamente nos vamos a la calculadora. Anotamos los coeficientes de 310
multiplicada por la gravedad, que es 9.81. Como resultado nos da en fracción, apretamos esta teclita y vendría a ser de 3041.1. Efectivamente es el resultado. Nos vamos con el siguiente problema. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de la Luna el 21 de julio de 1969, cuya masa corporal fue de 55 kilogramos. Hallar el peso del astronauta en la madre Tierra y en la Luna, sabiendo que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, tenemos dos problemas, en la Tierra y en la Luna. En la Tierra, como dato, tenemos a masa que es igual a 55 kilogramos y posteriormente tenemos luego, para hallar el peso se necesita la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, como incógnita, tendremos al peso. Posteriormente nos vamos a calcular el peso, para lo cual nos basamos en la siguiente fórmula, donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Esta la reemplazamos los datos, donde la masa es igual a 55 kilogramos multiplicada por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes de 55 por 9.81 en la calculadora y como resultado nos da de 539.55 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Nuevamente volvemos a la tablita. Si la masa está en kilogramos multiplicada por la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, como resultado nos da Newton. Esto vendría a ser de la siguiente manera: kilogramos tenemos acá en el resultado en kilogramos multiplicada por la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, vendríamos a obtener Newton. Entonces, como resultado tenemos de 539.55 Newton, que vendría a ser el peso del astronauta en la Tierra. Para poder verificar el resultado, nos vamos a basar en la calculadora y anotamos los coeficientes a multiplicar. 55 por 9.81 metros, que vendría a ser vendríamos a tener en fracciones. Apretamos esa teclita y el resultado vendría a ser de 539.55. Efectivamente vendría a ser eso el resultado. Posteriormente resolvemos el problema de peso del astronauta en la Luna, en la cual anotamos datos de masa, donde masa es igual a 55 kilogramos y para hallar el peso se necesita la gravedad, pero ya no de la Tierra, sino de la Luna, que vendría a ser de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, y como incógnita vendríamos a tener el peso. Posteriormente calculamos el peso basándonos en la siguiente fórmula, donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazamos los datos, donde la masa es igual a 55 kilogramos multiplicada por la gravedad de la Luna, que es igual a 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Esta la multiplicamos los coeficientes en la calculadora. De 55 por 1.62 vendríamos a tener como resultado de 89.1 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y entonces vendríamos a tener como resultado en Newton de 89.1.
este resultado vamos a verificar nuevamente con la calculadora y anotamos los coeficientes a multiplicar de 55 por la gravedad de la Luna, que vendría a ser de 1.62, y nos da como resultado de 89.1. Eso vendría a ser el peso del astronauta en la Luna. Seguimos resolviendo problemas. Una señorita tiene un peso de 274.7 newton. ¿Cuál sería su masa en la superficie de la madre Tierra, tomando en cuenta que la gravedad en ella es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado? Como datos tenemos peso, que es igual a 274.7 newton, y como gravedad tenemos a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como incógnita vendría a ser la masa. Para calcular la masa tomamos en cuenta la siguiente fórmula, que dice masa es igual a peso sobre gravedad. Reemplazamos estos datos en la fórmula, donde peso es igual a 274.7 newton sobre la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos estos coeficientes en la calculadora 274.7 dividido entre 9.81, como resultado nos da 28 kilogramos en masa. Para poder verificar el resultado, optamos por la calculadora y registramos los datos a dividir. 274.7 dividido entre la gravedad de la Tierra, que es de 9.81, como resultado obtenemos 28 kilogramos en masa. Efectivamente vendría a ser esa. Ahora, ¿por qué el resultado de masa en kilogramos? Tomando en cuenta la siguiente tablita, de que la masa dada en kilogramos multiplicada por la gravedad de metros sobre segundo al cuadrado, como resultado nos da newton. Si comparamos estos datos, vendríamos a tener kilogramos multiplicada por metros sobre segundo al cuadrado. Ya decía que nos da como resultado newton. Pues acá simplificamos metros sobre segundo al cuadrado sobre metros al segundo al cuadrado. Como resultado vendría a ser la masa en kilogramos. Nos vamos al siguiente problema. El peso normal de un neonato es de 34.335 newton. Hallar su masa en la madre Tierra, donde la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como datos tenemos a peso, que es igual a 34.335 newton, donde la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como incógnita vendría a ser la masa. Para calcular la masa tomamos en cuenta la siguiente fórmula, que dice, donde la masa es igual a peso sobre la gravedad. Reemplazamos estos datos en la fórmula, donde peso es igual a 34.335 newton sobre la gravedad de la Tierra, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos estos coeficientes nuevamente en la calculadora, de 34.335 dividido entre 9.81, como resultado nos da 3.5 kilogramos en masa. Nuevamente verificamos el resultado en la calculadora. Registramos los coeficientes a dividir de 34.335 dividido entre la gravedad de la Tierra, que es de 9.81.
como resultado nos da 3.5, que vendría a ser esta, en kilogramos. Eso vendría a ser el resultado de la masa. Ahora, el resultado, vuelvo a reiterar por qué. Tal vez ustedes se pregunten por qué en kilogramos. Tomamos en cuenta nuevamente la tablita, compramos donde Newton es la multiplicación de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Pues esta la simplificamos, metros sobre segundo al cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado nos da kilogramos. Ahí vendría a ser la masa del neonato del recién nacido en la superficie de la Tierra.